Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este quinto taller de nuestro primer ciclo de Psicología y Área Social. El día de hoy vamos a hablar sobre demencias y sus tipos. Mi nombre es Daniela Palma, soy enfermera y para comenzar quisiera darle una breve pregunta introductoria a este tema. Voy a citar un libro de Memorias de Ultratumba en el cual nos pregunta ¿qué seríamos sin la memoria? Olvidaríamos nuestras amistades, nuestros amores, nuestros placeres y nuestros asuntos. ¿Qué son las demencias? ¿Cuáles son sus tipos? Es lo que vamos a abordar el día de hoy y para eso vamos a presentar a nuestra querida psicóloga Tabita Campos. Tabita nos acompaña el día de hoy. Ella es diplomada en demencias, de profesión psicóloga y actualmente trabaja en el Centro de Adulto Mayor de la comuna de Padre Hurtado. ¿Es así, Tabita? Sí, hola Daniela, muchas gracias, Hola. muy contenta de estar aquí, muchas gracias por esta hermosa invitación, el acercar la ciencia también a la gente en un lenguaje que sea como más fácil de comprender, así que muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos esta tarde. Vamos a esperar igual unos segunditos. ¿Nos podrías contar, para que se unan más seguidores a nuestra transferencia? Queríamos consultarte ahorita como qué es lo que vamos a abordar el día de hoy, qué nos podrías contar, cuál es como la idea general, y así igual nos puedes comentar igual un poquito de ti. Perfecto. No, como mencionabas tú, Daniela, yo trabajo en un centro de adultos mayores. Este es un centro diurno, solamente se realizan actividades dentro del día y los adultos mayores Ujú. posteriormente se van, obviamente, a sus hogares a pernoctar. Y dentro como de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver la temática de las demencias. Vamos a ver qué es una demencia, vamos a ver algunos tipos, porque es difícil como poder ahondar en todas las demencias, porque la lista da como para 15 o 20 demencias, así que el tiempo no es precisamente lo mejor en ese sentido, pero sí vamos a ver las principales que se van como generando o viendo en realidad en la población. Y más que ver cómo en qué consiste cada demencia, yo quiero apuntar a qué va a pasar con, en realidad, con tu familiar, con el vecino, con el amigo, qué va a pasar con la persona que yo conozco que va a tener cierto tipo de demencia. Porque a pesar de que uno siempre piensa como en el Alzheimer, la verdad es que no todas las demencias se presentan de la misma manera. No es lo mismo tener un Alzheimer a que una demencia vascular. Entonces vamos a ir viendo cómo van a ir avanzando cada persona dependiendo del tipo de demencia que tenga. Así que eso vamos a ver el día de hoy. Van a salir algunas palabras quizás un poco extrañas, pero que los vamos a ir explicando paso a paso para que las personas puedan conocer en el fondo qué es este lenguaje tan técnico y extraño que pasa con las demencias. Claro, súper, porque igual muchas veces, e incluso el mismo concepto de demencia como que nos puede como choquear un poco o nos puede aterrizar, pero a veces, muchas veces, o es muy frecuente ver que nuestros adultos mayores se vuelven mucho más susceptibles, como por un tema de edad igual, a esto, y que muchas veces no sabemos cómo abordarlo. Exactamente, y lo más difícil que no sabemos hacia dónde preguntar, porque ha pasado de repente que es como tú tienes el diagnóstico y te doy el diagnóstico y no pasa nada más. Claro. Entonces, la verdad es que pasan muchas cosas después de que viene el diagnóstico y uno no siempre tiene un lugar donde hacer consulta. Entonces, la desinformación al final lo que genera es que el cuidador precisamente se vaya sobrecargando más porque no sabe qué es parte de la demencia y qué en realidad se considera como una sintomatología aparte, que quizás la persona pueda estar teniendo una infección urinaria, que quizás la persona esté teniendo otra dolencia que no se está abarcando porque no sabemos a dónde consultar, no sabemos qué es lo normal dentro de la demencia y qué cosa no es normal. Claro. Entonces creo que es importante tener este espacio para ir informando con respecto a qué es parte de la demencia y qué quizás en realidad pertenece como a otra sintomatología o a otra patología. Entonces Así vamos a es. ir resolviendo algunas dudas con respecto a eso. Súper. Mira, acá nos está escribiendo, nos está saludando, se están agregando cada vez más personas. Nos habla Ingrid González. Buenas tardes, Ingrid. Igual quiero comentar a Ingrid y a todos los demás que se van agregando a esta transmisión, que hasta el final, por lo general, agregamos un espacio para las preguntas, o igual si va surgiendo a medida que nos va relatando aquí Tabitha los conceptos o las situaciones, podemos ir agregando las preguntas y al final las podemos ir sumando para responderlas todas al final.
¿ya? Ningún problema. Si quieres, podemos empezar con tú, esta lista que te guste. Démosle nomás. Ya. Saludo a Ingrid. Ingrid fue mi alumna en algún momento en un taller de cuidadores y desde ahí no hemos perdido el contacto, así que un agrado poder tenerla en este momento. Genial. Entonces vamos a partir hablando sobre las demencias y sobre los diferentes tipos que existen. Y vamos a ver, en primer lugar, los contenidos que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver sobre la definición de las demencias. Vamos a ver los tipos de demencia que existen. Y vamos a ver específicamente las características de 4 demencias. El Alzheimer, la demencia vascular, la demencia por cuerpo de Lewy y la demencia frontotemporal. ¿Ya? Así que vamos a partir por qué es una demencia. Y a pesar de que la definición puede aparentar así como tener mucha letra, vamos a ir explicándolo paso por paso. En primer lugar, la demencia se considera un síndrome adquirido y crónico caracterizado por el deterioro de funciones cognitivas. ¿Qué significa esto? Que en realidad se refiere como a un tipo de enfermedad que se adquiere con el paso del tiempo y esto dura desde que comienza la enfermedad hasta que la persona fallece. Y se caracteriza por el deterioro de algunas funciones cognitivas. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Por ejemplo, el lenguaje, la memoria, la orientación. Esos se consideran tipos de funciones cognitivas. Hay diferentes funciones cognitivas o funciones cerebrales y cuando una persona tiene una demencia se le van de alguna forma deteriorando estas funciones. Como por ejemplo lo que pasa con el Alzheimer, que esta función cognitiva llamada memoria se empieza a afectar, se empieza a deteriorar. Y esta demencia puede tener diferentes causas. Se puede deber, por ejemplo, a efectos fisiológicos o físicos directos de una condición médica general. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson es una condición médica general, pero que en algunos casos puede llevar a tener una demencia que se llama demencia por Parkinson. Otra de las causas que se puede dar es que puede ser por el efecto de una sustancia. Por ejemplo, cuando las personas consumen alcohol por mucho tiempo, pueden llegar a tener una demencia que es una demencia asociada al alcohol. Lo mismo pasa con cierto tipo de sustancias que nosotros coloquialmente conocemos como drogas. Y otra causa que puede tener se le llaman etiologías múltiples, que es porque pueden tener diferentes causas. Y la demencia, lo que sucede con ella es que genera una afectación en la realización de las ABD, que son las actividades de la vida diaria. Cuando una persona tiene una demencia, ya sea al comienzo o en la medida que va avanzando, la persona no se va a poder desempeñar de la misma manera en las actividades de la vida diaria, y es por la misma razón que muchas veces se requiere de un cuidador o de una cuidadora, porque ya la persona quizás no se puede bañar de manera independiente o no puede comer de manera independiente, entonces requiere de un otro para que realice estas actividades. Y precisamente la demencia se asocia a algo que se llama SPCD, que vamos a ver el día de mañana, que son los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, ¿ya? Entonces ahora que tenemos más o menos una idea más o menos clara de qué es una demencia, que es una enfermedad que se va adquiriendo, donde hay un deterioro en ciertas funciones cognitivas y que requiere de un cuidado debido a que la persona ya no puede realizar ciertas actividades de la vida diaria, vamos a pasar a ver cuáles son los tipos. Pero antes de eso, a mí me gustaría hacer una aclaración muy importante. Antes de pasar a ver los tipos, es importante hablar del concepto de demencia senil. Porque socialmente la gente dice, no, es que él tiene demencia senil. Pero la verdad es que uno no puede, como profesional, andar inventando trastornos o enfermedades que no existen. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad uno, como psicólogo, como médico, como psiquiatra, independiente del profesional de la salud que tú seas, uno se guía en base a un manual, que ya sea puede ser el manual estadounidense o el manual europeo, pero es un libro donde aparecen los diferentes tipos de trastornos que existen, ya sea enfermedades del organismo, enfermedades mentales, existe un libro. Y uno como profesional se basa en ese libro para dar un diagnóstico. Yo me baso en ese libro y digo, esta persona tiene una depresión, esta persona tiene un trastorno de ansiedad generalizada, esta persona tiene una esquizofrenia. Y la demencia senil no está en ese libro.
Entonces, yo como profesional no puedo diagnosticar a una persona con un diagnóstico que en ese libro no existe. Entonces, si usted como familiar, como amigo, como vecino, en algún momento escuchó, oiga, no, a la vecina le diagnosticaron demencia senil, lo más probable es que ese profesional haya sido muy poco ético y muy poco profesional y en realidad lo que le haya diagnosticado es una demencia de Alzheimer. ¿Ya? Entonces, si usted en este momento está viendo este video y dice, uy, mi familiar tiene demencia senil, toda la caracterización que se va a presentar va a ser lo más probable de una demencia de tipo Alzheimer. ¿Ya? Así que si usted todavía no tiene la oportunidad de encontrarse con ese profesional irresponsable y poco ético, incrépelo de mi parte, por favor, cuando se enfrente a él, ya que la demencia senil por manual no existe y uno como profesional no anda inventando trastornos por la vida. Ahora que tenemos más o menos claro esto, existen diferentes formas de clasificar las demencias. Por ejemplo, existe una clasificación que dice que existen las demencias corticales, subcorticales y mixtas. Yo el día de hoy me he basado en una clasificación que está basada en el origen o en qué causa esta demencia, ¿ya? Entonces, existen tres tipos de categorías. Una categoría es, no sé si ven la flecha, pero igual la voy a mover por fe, que son las demencias neurodegenerativas, ¿ya? Y en las demencias neurodegenerativas, lo que sucede es que de alguna manera hay alguna parte de mi sistema nervioso central que empieza a envejecer, que empieza a degenerarse. ¿Y qué es el sistema nervioso central? Es la unión en que existe entre mi cerebro y mi médula espinal, que es lo que de alguna forma recorre mi espalda, ¿ya? Entonces, todo eso está conectado a través de diferentes conexiones y cuando se presenta una demencia neurodegenerativa, estas conexiones y este cerebro empieza a fallar. ¿Qué es lo que pasa? Como sale aquí al lado, la demencia de tipo Alzheimer, la demencia frontotemporal y la demencia con cuerpos de Lewy. Estas tres demencias las vamos a ver. Otra categorización o otra como concepto dentro de esta categoría es la demencia vascular, que también la vamos a ver. Y el tercer punto se llama las demencias secundarias, ¿ya? Y las demencias secundarias, ¿qué se refieren? O en pocas palabras, ¿qué son? Es que se ha producido una demencia, pero que su origen principal no está en el cerebro ni en la médula espinal, sino que está en otra parte del organismo, como por ejemplo la demencia asociada al alcohol. La demencia asociada al alcohol lo más probable es que empiecen a fallar otros órganos, como por ejemplo el hígado, y posteriormente se presenten estas características de demencia. Entonces lo principal no está en la falla cerebral, sino en otra parte de mi cuerpo. Y esas se consideran como demencias secundarias, ¿ya? Y yo aquí abajo le he dejado el nombre del texto de donde saqué esto, porque les voy recomendando algunos textos para los familiares que sean textos más comprensibles, porque de repente cuando uno quiere aprender se encuentra con tanto como concepto científico que uno en realidad hablan de proteínas de parte del cerebro y uno no entiende nada. Entonces les recomiendo este libro, que uno lo puede buscar así en Google, Manual de Buenas Prácticas para el Diagnóstico de Demencia, Fundación INECO. Y está en un PDF, así que uno lo puede leer ya sea en el computador o en el celular. Y vamos a partir por la primera demencia, pero antes de eso, esto no va a ser una caracterización de la demencia, porque yo les puedo hablar de factores de riesgo, les puedo hablar del cerebro, de la proteína alfa, no sé qué, pero para usted no va a tener ningún impacto ni ningún significado, porque en realidad la gran pregunta que uno se hace con respecto a la demencia es ¿qué va a pasar con mi familiar que tiene esta demencia? ¿Qué le va a pasar a mi papá, a mi esposo, a mi esposa que tiene una demencia de tipo Alzheimer? ¿Qué va a pasar con esa persona? Porque en realidad la solicitud que han llegado en el caso de los pacientes o cuidadores que yo he atendido como mis pacientes, de no saber qué va a pasar con esta persona, de no saber. Me pasó un caso de una adulta mayor que era mi paciente y su esposo tenía una demencia vascular. Y me decía que lo más angustiante de la situación era no saber qué se venía, si es que su esposo iba a durar 1 año, 2 años, 10 años, si es que él se iba a ir deteriorando más o en realidad iba a mantenerse. Entonces, en realidad esa es la pregunta que uno se hace. ¿Qué va a pasar con mi familiar que tenga una demencia tipo Alzheimer? ¿Qué va a pasar con mi familiar que tenga una demencia por cuerpo de Lewy? ¿Qué va a pasar con mi familiar con una demencia vascular o con una demencia frontotemporal?
Entonces hoy día vamos a ir aprendiendo precisamente sobre eso, sobre las características que tienen cada una, pero más que nada cómo se presenta en cada persona esta demencia. Y vamos a partir por la demencia de tipo Alzheimer. Yo encontré un libro y una página muy buena que les recomiendo. Este libro también está en PDF y se llama Información Básica sobre la enfermedad de Alzheimer. Y es un libro muy ameno porque te habla sobre las diferentes características de la enfermedad, qué va a pasar al principio, en la mitad, más tarde, a dónde poder recurrir. Y también les recomiendo una página que les dejé aquí abajo. Bueno, si muevo el puntero, desaparece esa parte, pero es www.alz.org. Es una página dedicada al área de Alzheimer, de ahí descargué precisamente este libro, y es muy amable la información que aparece. Así que se los recomiendo mucho, y vamos a partir porque el Alzheimer tiene diferentes etapas. 3 etapas principalmente: la etapa inicial, la etapa de alguna forma como moderada y la etapa avanzada. Entonces, en la etapa inicial es cuando obviamente parten los primeros síntomas, que generalmente uno de los primeros síntomas que surgen es el tema de que la persona se da cuenta de que está olvidando ciertas cosas. Y generalmente los olvidos que se producen son de las cosas que son más recientes. Es decir, alguien me dijo algo hace 10 minutos, 15 minutos y en realidad yo ya lo olvidé. Otra temática que también se produce es que la persona empieza a fallar en la adquisición de nueva información. Es decir, por ejemplo, llega el hijo a la casa, el hijo de la persona que tiene Alzheimer. Llega el hijo a la casa con su polola, nueva polola, y le presenta: hola, te presento a María. Probablemente el día de mañana la señora no tenga idea quién es esa niña. ¿Por qué eso sucede? Porque la persona en realidad tiene dificultades para adquirir esta nueva información. Entonces, no logra cómo ingresarla al cerebro. Entonces, por más que uno le insista, la verdad es que no siempre va a funcionar. La mayor parte de las veces no va a funcionar esto de adquirir nueva información, porque esa zona del cerebro que tiene esa función ha empezado a deteriorarse. Entonces ya no funciona correctamente. Otro de los síntomas que se producen cuando inicia la enfermedad de Alzheimer es una desorientación temporoespacial. ¿Qué es esto? Que la persona se empieza a desorientar en lugares que eran conocidos. O sea, si yo, por ejemplo, nunca he andado en metro y de repente tengo que salir de Baquedano, es súper normal que me vaya a desorientar porque es una estación de metro súper complicada, que tiene muchas salidas, eso se considera normal. Pero si yo, por ejemplo, siempre he ido a la feria, a comprar a la misma feria, y de repente llega un día donde no sé cómo devolverme y me pierdo y no sé dónde está mi casa, eso ya presenta una desorientación espacial. Y eso es algo que se ve habitualmente cuando comienza una demencia, que la persona habitualmente hacía ciertas conductas y ya no sabe cómo hacerlas, se olvida de cómo hacerlas. Entonces requiere de repente de un otro para que lo acompañe en este proceso. Se produce una desorientación en el tiempo. Yo me acuerdo de que el otro día fui a evaluar a una señora que estaba presentando síntomas de demencia y una de las preguntas era como: ¿quién es el presidente de Chile? Y tú, si no sabes que es Sebastián Piñera, puedes mentir o lo que quieras, pero esta persona me dijo Patricio Aylwin. Y yo me quedé pensando mucho en que claramente la persona, su tiempo mental está en otro, no está en la actualidad, está viviendo en otro momento. Y eso pasa al principio de una demencia de tipo Alzheimer. Lo otro que se produce es un déficit de memoria semántica. ¿Qué es esto? Que la persona se empieza a olvidar de cómo se llaman las cosas. Entonces, como que se produce un fenómeno de que pareciera que la persona tuviese la cosa en la punta de la lengua y no puede decirlo porque en realidad no se acuerda de cómo se llama ese objeto y no logra verbalizarlo. Y en ese sentido, dentro de la etapa inicial se mantiene cierta independencia en la persona. O sea, en algunos casos la persona puede seguir viviendo sola, o en otros casos la persona en realidad necesita un tipo de ayuda muy puntual. ¿Y qué es lo que pasa en el Alzheimer? Y esto me parece muy importante de explicarlo, porque muchas veces el familiar lo que hace es pensar que en realidad la persona no tiene mala voluntad, no, es que no quiere aprender, no, es que no me escucha. No, aquí hay un problema cerebral en la enfermedad de Alzheimer. Y nuestra memoria funciona en base como a etapas, ¿ya? Entonces, yo para recordar algo, obviamente lo que tengo que hacer es almacenarlo y después puedo recuperar. Lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer es que la persona, por un lado, no puede almacenar nueva información. Yo, por más que intento meter esta comida dentro de la caja mercadería, no me cabe, no va a entrar.
nunca en la vida. Y lo otro que también pasa es que la persona no puede recuperar el recuerdo. Entonces yo le insisto a la persona, pero dime quién soy. Ya, pero dime quién soy, si yo sé que me conoce. Pero en realidad la persona no puede acceder a esta recuperación. Tiene episodios donde recupera, pero no es permanente. Entonces, si yo le pregunto a la persona y le digo, hola, ¿me reconoces? Yo en realidad estoy angustiando al otro porque le estoy obligando a responder algo que la persona por su propia capacidad cerebral no puede hacerlo, no puede acceder a eso. Entonces, por eso en realidad se producen esta serie de características. Avanzando ya la demencia de tipo Alzheimer en esta etapa intermedia o moderada, la persona en realidad empieza a requerir cuidados. ¿Qué es lo que se produce de repente? Que la persona deja la cocina prendida, la persona dejó una olla en la cocina y no se dio cuenta que en realidad la olla no tenía ni aceite, ni agua, ni nada y se quema. Y ahí las personas se empiezan a dar cuenta, los familiares, que esta persona requiere un cuidado. Entonces, ¿qué otros síntomas o características se ven? Mi familiar empieza a perder recuerdos de su vida que fueron principales. Y eso mismo genera que empiece a desconocer a personas que viven alrededor. Que hay momentos en que reconoce a su esposo y hay momentos en que no. ¿Por qué? Porque esta memoria de los episodios de vida se han ido perdiendo y pareciera que la persona ya no vive en este tiempo, sino que vive en otro tiempo. Entonces la persona empieza con este discurso de me quiero ir a mi casa. Y la familia que dice, pero si esta es tu casa, ¿por qué la persona no siente que esta sea su casa? Porque su mente está cuando tenía 15 años, cuando tenía 10 años, y su casa era otra, quizás la casa era la del campo, no era la casa que en la ciudad de Santiago. Entonces se empieza a producir cierto choque con la familia, porque la familia no comprende que estos recuerdos se fueron perdiendo. Otra dificultad que se produce en el control de esfínter. La persona ya sea presenta una incontinencia urinaria o la persona logra contener, pero no logra controlar mucho tiempo. Entonces la persona le dan ganas de ir al baño y tiene que ir al tiro. Eso genera que se empiezan a gastar en otros insumos como son los pañales o las toallitas Mimi. Se producen trastornos del sueño. La persona pareciera que tuviera como un sueño alterado. En las noches son las 3, 4 de la mañana y se empieza a levantar. Y eso va asociado a otra característica que es el vagabundeo. ¿Qué es eso? Que la persona empieza a deambular. Entonces, no es solamente que la persona se levanta a las 3, 4 de la mañana, sino que la persona a las 3, 4 de la mañana se viste y quiere salir. Y eso sí genera conflicto, porque en realidad el familiar quiere descansar del cuidado constante que tiene. Entonces, se produce como un intercambio en el sueño. Las personas en realidad empiezan a dormir poco y también genera esto de querer salir de la casa, de que sumémosles el hecho de que quiero irme para mi casa y al mismo tiempo todavía mantengo movilidad, entonces se produce este fenómeno de querer escaparse de la casa. Y en la etapa final ya del Alzheimer, algo importante, esta etapa, que es la etapa intermedia o moderada, es la que dura más tiempo y es la que genera más cansancio, porque en realidad la persona sigue teniendo cierta capacidad de movilizarse, pero cognitivamente está muy perdida. Entonces, genera que los cuidadores y cuidadoras tengan que estar constantemente pendientes de la persona que tiene esta enfermedad. Tiene que estar todo el tiempo viendo dónde está, si está en el jardín, si está en el baño, si está en la pieza. Entonces, eso genera mucho agotamiento. Y finalmente, valga la redundancia, en la etapa final se genera una pérdida del lenguaje. Y aclaro, no de la comunicación. Nosotros como seres humanos nos comunicamos todo el tiempo. Incluso según Paul Wallace, el ser humano no tiene la capacidad de no comunicar. Nosotros comunicamos con todo. Aunque yo me callara en este momento, mi mirada comunicaría. Porque en nuestra expresión de cuerpo todo expresa de alguna forma. Entonces el lenguaje se pierde, pero no la capacidad de comunicarse. También se genera ya directamente una incontinencia urinaria y fecal, requiriendo uso de sondas, requiriendo uso de pañales. Se produce algo que se llama el trastorno de la deglución, que en la práctica significa que la persona ya no puede comer de manera entera, sino que necesita que ya sea sonda o directamente papilla. La persona ya no puede comer de la manera normal en que lo hacía. Genera una rigidez muscular que muchas veces lleva a una situación de que esta persona esté postrada. Eso ya son como los últimos tiempos de una persona con Alzheimer. Y lleva a una dependencia severa, donde la persona en realidad no puede hacer casi nada por sí mismo, por no decir nada.
Ya llega como los minutos finales de esta persona. Ahora que sabemos más o menos qué pasa con la demencia de tipo Alzheimer, o como yo les decía antes, la que profesionales poco éticos le llaman demencia senil, vamos a pasar a ver otro tipo de demencias, que es la demencia por cuerpos de Lewy, que es una demencia que uno no conoce mucho. Suena como casi a un trabalengua o algo muy raro. Pero la demencia por cuerpos de Lewy en realidad es una demencia que se ha ido acrecentando en algunos lugares del mundo, incluso se considera como la segunda más habitual después de la demencia de Alzheimer en algunos países, y por eso la incluí dentro de esta explicación. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene una demencia por cuerpos de Lewy? Lo que más habitualmente se ve es que tiene como un comportamiento muy parecido a una persona que tiene una enfermedad de Parkinson, ¿ya? Entonces, si ya le hicieron el diagnóstico, su familiar, su vecino, tiene una demencia por cuerpos de Lewy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Lo que generalmente se ve, y por eso lo puse de esa manera, los primeros tres síntomas que se ven con habitualidad, los primeros 5 síntomas son los que puse aquí. Los siguientes son los que se van viendo más cuando la enfermedad avanza. Una de las cosas que pasa cuando una persona tiene este tipo de demencia es un sueño nocturno violento. Y usted se imaginará así como, ¿cómo es esto? ¿Cómo es un sueño nocturno violento? Lo que generalmente mencionan tanto las personas que tienen una demencia por cuerpos de Lewy como su familia es que la persona cuando está durmiendo en la noche empieza a actuar este sueño y es un sueño de manera violenta. Y usted dirá, pero ¿cómo tan raro? Sí, la persona amanece con moretones, la persona amanece en el suelo y no tiene idea cómo llegó al suelo. La persona presenta caídas muy raras y es como, ¿qué está pasando? Y cuando la familia en realidad empieza a verlo en la noche dormir, se da cuenta que esta persona pareciera que estuviera golpeando con alguien, si estuviera peleando. Es como un acto en realidad de violencia, solo que se produce dentro del sueño y la persona actúa esto. Y eso muchas veces genera que en realidad las personas empiecen a dormir en camas separadas por un tema de precaución o se ocupen estos catres que tienen como barras al lado por seguridad, obviamente. Otra característica que se ve en las personas con demencia por cuerpos de Lewy es la ansiedad y nerviosismo. Todos podemos estar ansiosos, todos podemos estar nerviosos, obvio. Pero la ansiedad que se produce en una demencia por cuerpos de Lewy, la persona pareciera no tener un origen claro de por qué se siente ansioso o preocupado. Es como una sensación de estar alerta, pero sin saber por qué. Entonces, cuando uno está en una sensación de estar alerta, cuando uno anda muy nervioso, uno anda muy irritable. Porque uno le dicen algo y uno al tiro pelea, y uno al tiro reacciona. Y en realidad, eso va generando mucho conflicto con la familia. Otra cosa que sucede son episodios confusionales. ¿Qué es esta cosa tan rara? Lo que pasa con las personas que tienen una demencia por cuerpos de Lewy es que pareciera que anduvieran todo el día dormidos y se pueden quedar dormidos de verdad en cualquier momento. Están en un restaurante y de repente se duermen. Y nadie entiende nada, la familia no comprende qué está pasando, porque parece que esa zona del cerebro que tenía que regular no está regulando muy bien. Y eso muchas veces también genera ciertas como experiencias de desmayo de las personas, en esta experiencia de confusión, de no saber mucho dónde están. Y en realidad esto quizá uno puede pensar, ay, pero también pasa en la enfermedad de Alzheimer. Pero en realidad la confusión que se produce en una demencia por cuerpos de Lewy es como si un día la persona estuviese súper confundida y no tener idea dónde está, no tener idea de nada, de ni siquiera reconocer a la familia, y al otro día estar súper bien. Entonces, como que la demencia va y viene. Y eso es algo que genera mucha confusión en la familia porque piensan que la persona está fingiendo y no es que está fingiendo, es parte de la demencia. Otra cosa que era lo que yo les mencionaba al principio, los signos parkinsonianos. ¿Qué es esta cosa tan rara? Son signos que aparecen en en las enfermedades de Parkinson, como por ejemplo el temblor de manos, como por ejemplo se produce algo que vamos a ver, si no me equivoco, en otra de las demencias, que algo como que la mitad de tu cuerpo se empieza a rigidizar. Y eso es parte como de los signos parkinsonianos. El temblor en las piernas. Otra cosa que se produce, que yo una vez la vi en un paciente, que no podía flexar la pierna. Entonces lo que hacía era como dar pequeños pasos al caminar, porque era la única manera en que él podía caminar. Otra cosa que se produce también, que es muy habitual en las personas con una demencia por cuerpos de Lewy, son las alucinaciones visuales.
que eso es algo que es muy extraño en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo una esquizofrenia. Las alucinaciones visuales son muy habituales, a un nivel como del 80% de las personas que tienen una demencia por cuerpo de Lewy, que eso quiere decir que la persona en realidad empieza a ver cosas que no están ahí. Otras características que se llaman los síntomas disautonómicos, que puede sonar muy extraño, ¿qué es esto? Los síntomas disautonómicos se refiere a que se empiezan a desregular ciertas cosas de nuestro organismo que deberían estar normales. ¿Qué sería esto? La presión arterial, la temperatura corporal, mi deseo de comer, todas esas cosas se empiezan a alterar cuando una persona tiene una demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la comida no tiene el mismo sabor. Mi presión, escuchaba el otro día un relato de un caballero que siempre había tenido una presión arterial súper normal y apareció con esta demencia y cada vez que se paraba la persona se mareaba. ¿Por qué? Porque su presión arterial empezó a fallar. Otra cosa que se produce en la demencia por cuerpos de Lewy es la desorientación y alteraciones de la memoria. La persona pareciera no saber dónde está ni reconocer a quienes están alrededor. Otra cosa habitual es la agnosia visual. ¿Qué es la agnosia? Es la incapacidad de reconocer ciertos objetos. Entonces lo que sucede es que yo veo, les pongo un ejemplo ahora que tengo mi botella acá. Yo sé que esto es una botella. Entonces, yo soy la persona con demencia y de repente alguien me dice, oiga, pásenme la botella. Y yo estoy así. ¿Pero cuál es la botella? No veo la botella, no veo. ¿Por qué? Porque mi parte del cerebro que tiene que reconocer y decir, esto es una botella, no está funcionando bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que aquí tengo un algo, pero en realidad no logro saber y reconocer que esto es una botella. Y eso es una agnosia. No reconozco los objetos, no reconozco los estímulos. Alguien me habla y yo no reconozco la voz. Y es la misma voz que llevo escuchando 20 años, sea mi pareja, mi hijo, quien sea, pero yo no la logro reconocer. En este caso se produce una agnosia visual. Yo no reconozco los objetos que estoy mirando. Y otra cosa muy habitual en las personas con una demencia por cuerpos de Lewy es una idea delirante de perjuicio. ¿Qué sucede? La persona interpreta todo de manera como que la están atacando y la están perjudicando. Entonces, por ejemplo, la persona no encuentra su dinero y lo primero que piensan, me robaron. Un delirio de robo. Eso es una idea delirante de perjuicio. La persona piensa que la están perjudicando. Vamos por la segunda demencia. Vamos a pasar a la tercera, la demencia vascular. Y con la demencia vascular nos va a costar un poquito más caracterizarla. Y aquí les voy a explicar por qué nos va a costar un poquito más caracterizar la demencia vascular. Porque lo que sucede... espérenme. Acá está. Les dejé un datito aquí abajo, que a mí me gustó mucho. Me acabo de acordar. Dentro de la demencia por cuerpos de Lewy existe una guía para familiares de pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. Usted la busca tal cual en internet. Y también encontré esta página esteveagora.com, que es de donde saqué la guía, donde aparece mucha información con respecto a esta demencia. Y se los recomiendo mucho porque la verdad es que encontrar información accesible, que sea comprensible para esta demencia es muy complejo. Así que se los recomiendo mucho. Ahora sí, pasamos a la demencia vascular. Les comentaba que era un poco complejo caracterizar la demencia vascular porque la demencia vascular habla como de un gran grupo. Entonces, dependiendo de la lesión o de la enfermedad cerebral, cerebrovascular que la haya generado, es el tipo de demencia y el tipo de características que va a tener. Entonces, por ejemplo, el Alzheimer, que lo veíamos recién, tiene una gran caracterización. Es verdad que va a ir variando quizás algunas pequeñas cosas según cada persona, pero la presentación, que se llama la presentación clínica, es decir, cómo se va a presentar en las personas que tengan esta enfermedad, va a ser muy igual. Quizás lo que va a variar es el tiempo en que se produzca o que se presente, pero en sí, todas las personas, por ejemplo, con una enfermedad de Alzheimer van a tener deterioro de memoria. Es muy habitual. Pero lo que pasa con la demencia vascular es que dependiendo del origen que tenga, la característica que va a tener, ¿ya? Entonces, yo sé que quizás las palabras van a sonar muy raras, pero yo les voy a explicar en simples palabras lo que significa esto. Existen 3 tipos de demencia vascular. La primera es la demencia multiinfarto, que como dice la palabra, se produce porque se han producido diferentes infartos
en la zona del cerebro. Ese es un tipo de demencia, un tipo de demencia vascular. Otro tipo de demencia es la demencia por infarto en sitio estratégico. ¿Qué significa esto? Que la persona le dio un infarto en una zona muy puntual del cerebro. Tan simple como es. Y la otra demencia se llama por enfermedad isquémica de pequeña arteria. ¿Qué es esto tan raro? Aquí lo vamos a explicar. Cuando yo era chica, mi mamá siempre me decía, en mi caso me llaman por mi segundo nombre, me decía, Belén, no te pongas de cabeza porque se te va a ir la sangre al cerebro. Y a mí me daba mucha risa, pero la verdad es que mi mamá tenía mucha razón. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, además de que tenga neuronas y todas esas conexiones, también le llega sangre. Cuando una persona tiene esta demencia por enfermedad isquémica de pequeñas arterias, ¿qué es lo que pasa? Que esta sangre que nosotros vemos aquí en esta imagen, tiene que llegar en algún momento a esta sustancia blanca que está. Nuestro cerebro tiene dos tipos de sustancias, dos. Una es la gris, que es la que está aquí afuera, como toda enrolladita, que parece como un intestino, y tiene una sustancia adentro, que es la blanca. Entonces, para esta zona blanca tiene que llegar sangre. Y muchas veces, por algunas problemáticas de nuestro organismo, ya sea, no sé, que hemos tenido mucho colesterol, que están nuestras arterias tapadas, se produce algo que es como que no permite que llegue la sangre a esa arteria. Entonces, ¿qué se produce? Se produce una enfermedad isquémica. No llega la sangre. ¿Y qué es lo que pasa cuando no llega la sangre? Que mi cerebro no funciona bien, y al no funcionar bien muchas veces me puede llevar a una demencia. ¿Por qué? Porque la sangre que tenía que correr con habitualidad en algún momento se detuvo. Tan simple como eso. ¿Y por qué es tan difícil caracterizar esta demencia? Porque la demencia, con una demencia vascular, perdón, en primer lugar va a depender de la edad que la persona tenga, la caracterización que vaya a darse en cada persona. En realidad eso es genérico para todas las demencias. Una persona, en la medida en que sea mayor, lo más probable es que la enfermedad avance más rápidamente en comparación con una persona que tenga 70 años y tenga una demencia, ¿ya? Entonces, por un lado, tengo este factor. No puedo caracterizar generalmente a una demencia vascular porque va a depender de la edad que la persona tenga. Por otro lado, va a depender de la educación que la persona haya adquirido. Y aquí se lo voy a explicar muy simplemente, sobre todo a las personas que son dueñas de casa. Yo tengo mi mueble de mercadería y mi mueble de mercadería tiene 3 kilos de arroz, 2 litros de aceite y nada más. Es todo lo que hay. ¿Y qué pasa? Viene el tiempo que nosotros los chilenos le llamamos las vacas flacas. O sea, viene un tiempo donde ha mermado, ha bajado la situación económica. Por ejemplo, en el caso de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo poquito, lo más probable es que este poquito se me vaya gastando muy rápidamente. Pero si yo tengo un mueble de mercadería que está lleno de cosas, que está pero abundante, en la medida en que lleguen las vacas flacas, yo voy a poder seguir ocupando por mucho más tiempo. Cerebralmente pasa lo mismo. Si yo accedí a poca educación, y no hablo de la educación del colegio, que es lo que se llama educación formal, no, porque hay personas que adquirieron mucho conocimiento a través de libros, de manera como autónoma o autodidacta. Entonces, yo no hablo del tipo de educación que te enseñan en el colegio, no, hablo de haber adquirido cualquier tipo de educación, de cualquier forma, pero una persona que tenga mucha educación, que lea mucho, que haga habitualmente crucigramas, sopas de letras, que habitualmente vaya trabajando este cerebro, va a demorar más tiempo en que la demencia avance. Mientras que una persona que tenga poquito conocimiento, esta mercadería sea muy poca, cuando el cerebro empieza a fallar por esta demencia, la demencia va a avanzar muy rápido. ¿Por qué? Porque me voy a ir comiendo estos alimentos más rápidamente. Entonces, una persona entre más educación tenga, lo más probable es que más dure con la demencia y al mismo tiempo los síntomas vayan demorándose mucho más en presentarse. ¿De qué otra cosa también depende la demencia vascular? De dónde esté localizada la lesión. ¿Por qué? Porque hay lugares de nuestro cerebro que tienen funciones súper puntuales. Por ejemplo, yo sé que va a sonar muy raro, pero hay una zona de mi cerebro que se llama el área de Broca. Y
¿Cuál es la función? El lenguaje. Si yo tengo una lesión ahí, yo lo más probable es que no me logre hablar de manera correcta. ¿Por qué? Porque justo tengo una lesión ahí. Entonces, la característica que va a tener la demencia vascular va a depender notoriamente de dónde esté la lesión, de dónde se haya localizado una enfermedad cerebrovascular que dio origen a la demencia. Otro factor importante es el volumen del tejido perdido. Si yo en realidad tuve tremendo infarto en el cerebro, lo más probable es que pierda muchas funciones cognitivas en comparación con que el volumen sea pequeñito. Porque quizás voy a tener una función que, o sea, el lenguaje lo voy a perder, pero las otras funciones van a mantenerse intactas. Y lo otro que también es relevante son las comorbilidades cerebrales. ¿Qué es una comorbilidad? Es que se producen diferentes enfermedades al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona tiene diabetes e hipertensión, se le llama a eso comorbilidad. Entonces, por ejemplo, si una persona le dio una demencia vascular y al mismo tiempo, en algún momento de su vida, le dio un aneurisma, lo más probable es que el desempeño que tenga cerebralmente sea súper complejo, pierda muchas funciones. ¿Ya? Entonces, ahora que sabemos que en realidad es súper difícil hacer una caracterización de la demencia por todos estos factores que están interviniendo, vamos a ver algunas características generales que son vistas en las personas que tienen una demencia vascular. ¿Qué va a pasar con mi familiar con una demencia vascular? Lo más probable es que se produzca un trastorno en la marcha. ¿Qué es eso? Que en realidad la persona no camine correctamente. Incluso muchas veces llega un punto donde la persona en realidad no puede caminar como correctamente, y eso lleva a caídas frecuentes. Se ven muchas caídas en las personas que tienen una demencia vascular. Pierden la capacidad o tienen dificultades para el control de esfínter. Se produce un deterioro en las funciones cognitivas bajo un patrón irregular. ¿Qué es un patrón irregular? Que hay funciones que están súper deterioradas y hay otras funciones que mantienen intactas como si a la persona no le hubiese pasado nada. Yo tenía una paciente que su esposo tenía una demencia vascular. Y ella me decía que su esposo tenía este fenómeno de la agnosia. No, ella le decía, pásame el azúcar estaba frente a ella, o sea, frente a él, y él no agarraba el azúcar porque en realidad ya esa parte del cerebro que reconocía las cosas no se había perdido. Y lo otro es que la mitad de su cuerpo, que es lo que vamos a ver al final, la alteración lateralizada, la mitad de su cuerpo no funcionaba bien, entonces no lograba comer de manera independiente. Pero lo extraño es que él lograba hablar como yo estoy hablando, como cualquier persona está hablando. Entonces, ¿cómo una función en realidad se había visto tan perdida y otra función se mantenía tan bien? Porque eso pasa con una demencia vascular, que hay funciones que se pierden mucho, están muy deterioradas, y hay otras funciones que se mantienen como si la persona nunca hubiese tenido ninguna enfermedad. Y eso es algo que se llama el patrón parchado o patrón irregular. Otra cosa que se produce habitualmente en una persona con una demencia vascular es cambios de humor, en el sentido de que la persona se pone como apática, como que ha perdido la motivación para hacer actividades, ha perdido como la capacidad de sentir esto que nos impulsa a hacer actividades. Esa motivación la ha perdido. Y otro fenómeno que se produce es la alteración lateralizada. ¿Qué es eso? Que hay una parte de mi cuerpo, si yo me paro o estoy sentada, el cuerpo se puede dividir en dos. Tengo mi mitad derecha y tengo mi mitad izquierda. Lo que se produce en una persona con demencia vascular es que parece que una de estas mitades se encuentra rigidizada, no funciona bien. Entonces, por ejemplo, puedo comer con esta mano muy bien y esta mano me va a quedar aquí. No la puedo movilizar. Y eso es algo que habitualmente se ve en las personas con una demencia vascular. Y finalmente vamos a pasar a la demencia frontotemporal. No les recomendé nada para la demencia vascular, porque en realidad toda la información que encontré es súper técnica, súper científica, hablan de porcentajes de no sé qué cosas cerebrales y no es como en temas de lenguaje, no es muy amena, para nada. Y con respecto a la demencia frontotemporal, existen, vamos a hablar como de dos formas de presentarse la demencia frontotemporal. Tal cual lo dice la palabra, puede ser una forma frontal o puede ser una forma temporal. ¿Y qué significa que sea una forma frontal o temporal o de dónde vienen estos nombres tan raros? Nuestro cerebro está dividido en 4 lóbulos. Usted piense que
este cerebro lo vamos a dividir en 4 áreas, tan simple como eso. 4 áreas, 4 zonas. Una zona es mi zona frontal, que está justo aquí adelante, la frente, ¿ya? Otra zona es la zona temporal, otra es la zona occipital y otra es la zona parietal, ¿ya? Y una de estas partes está asociada a cierta función. Entonces, dependiendo del tipo de demencia frontotemporal que yo tenga, voy a tener ciertas características. Porque al igual que la demencia vascular, existen 3 tipos de demencia frontotemporal. Una demencia frontotemporal, que es la que habitualmente se ve, es la que tiene variante frontal. Es decir, mi lóbulo frontal empezó a fallar. ¿Y cuál es el problema con esto? Es un gran problema que todo el lóbulo frontal empieza a fallar. ¿Por qué es un problema? Porque toda esta zona frontal tiene que ver con todo lo moral, con todo lo ético, con el juicio. Tiene que ver con lo que socialmente es aceptable. Entonces, si empiezo a fallar, esto genera que yo empiece a tener conductas que socialmente no son aceptables. Yo en este momento estoy hablando súper bien, pero si yo en algún momento, no sé, hubiese aparecido en esta charla con un bikini, ustedes me hubiesen mirado así como, ¿qué le pasa a esta psicóloga? Está muy loca. Eso pasa con una persona que tenga una demencia frontotemporal variante frontal. Yo una vez tuve una alumna que yo sospeché todo el tiempo que esta persona tenía una demencia frontotemporal, porque en realidad era un curso para cuidadoras. Así que tú te podías inscribir teniendo 18 años en adelante. Y además de que visualmente, estamos hablando de una persona que tenía como unos 62 años más o menos, más de 60 tenía fijo. Lo que más me llamó la atención cuando la vi, aparte de que utilizaba ropa que se veía mucho, muy provocadora, andaba con un pelo teñido así como, no sé si rojo, azul. Yo dije, ya, cada uno ve cómo vive su adultez mayor, no voy a estar juzgando. Pero lo que me llamó la atención fue una vez en una clase que yo terminé la clase, se acerca a mí y me dice, hola, Tabita, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, le dije, ningún problema. Y dice, lo que pasa es que mi esposo viene de Colombia, porque yo era colombiana. Mi esposo viene de Colombia y me quiero comprar una ropa muy sensual para esperarlo. Y yo así como sosteniendo mis ganas de reírme, yo dije, ya, esto no es pertinente. No es pertinente, y cuando yo veía sus pruebas me daba cuenta de que en realidad no comprendía ni siquiera las instrucciones de cómo responder. No es que la persona no supiera. Que, por ejemplo, me acuerdo de una prueba que eran términos pareados. Entonces la prueba es una A con la columna B. Y ella empezó a unir columnas de la propia A. Entonces yo ahí me di cuenta que en realidad la persona estaba teniendo una falla cognitiva, que no comprendía en realidad. Esa ha sido la experiencia más cercana a una demencia de variante frontal. Entonces la persona en realidad empieza a tener unos cambios de personalidad que son muy extraños porque la persona la entera muy políticamente correcta y de repente pareciera que las normas sociales como que no le interesan mucho. Deme un segundo. Ahora sí, tengo luz. Otra cosa que también sucede en la demencia frontotemporal es que la persona empieza a descuidar su cuidado personal. Ya no es relevante bañarse, ya no es relevante hacerse algún aseo. Otra cosa que también se produce es algo que se llama anedonia. ¿Y qué es esta famosa anedonia? La anedonia es que ya perdiste la sensación de sentir placer por cosas que antes te gustaban. Es decir, antes te encantaba cocinar y ya en realidad no te gusta. Y eso es algo que pasa muy habitualmente en la depresión también. Y esto también genera un deterioro social, porque si tú pierdes de alguna forma las funciones sociales, si tú pierdes las normas sociales, eso va a generar un deterioro social porque la gente alrededor ya no va a querer relacionarse contigo porque te van a encontrar muy extraño socialmente. Eso es un tipo de demencia frontotemporal, que es la que habitualmente se ve. Otro tipo de demencia es la demencia semántica, que consiste en simples palabras que la persona ha ido perdiendo el significado de las palabras. Entonces la persona empieza a hablar como a unir palabras en su mente, suena coherente, pero la persona que lo está escuchando en realidad se da cuenta que está hablando muchas incoherencias, porque está uniendo palabras sin sentido, hay una dificultad en el discurso. O sea, la computadora vuela. Y es como, ¿what? Claro, porque me pongo a unir palabras sin sentido porque he perdido el significado de esto. Y otra cosa que se produce en la demencia semántica es que la persona va dejando de comprender todo tipo de estímulos. O sea, la persona ve algo, no tiene idea de lo que es. La persona agarra un objeto y no sabe para qué es.
la persona va perdiendo la comprensión de estos estímulos. No es solamente que no comprendo el significado de las palabras, sino tampoco comprendo los estímulos que tengo alrededor. No comprendo que esto es una tapa, no comprendo que esto es un estuche, ni para qué sirve. Van perdiendo como la comprensión de lo que hay alrededor. Y el último tipo de demencia frontotemporal es la afasia primaria progresiva. ¿Qué se refiere a esta palabra tan rara? La afasia es cuando ya la persona en realidad tiene una dificultad para mantener el lenguaje. Y específicamente lo que pasa en este tipo como de demencia frontotemporal es que la persona tiene dificultades para nominar las palabras. Entonces es como si yo viera esto y es como, no, si yo sé cómo se llama esto, si yo sé que esto es esto, pero ¿cómo se llama? Entonces no logro verbalizar qué es esto. Y en alguna medida, muchas veces las personas utilizan técnicas para recuperar esto y en algunas ocasiones logran como encontrar la famosa palabra, pero la verdad es que la mayor cantidad de veces la persona en realidad no logra encontrar que esto es una botella. Y eso muchas veces genera que la persona en realidad empiece ya sea a apuntar con el dedo, a decirme, pásame eso. Y eso también lleva muchas veces a un aislamiento social, porque la persona está consciente de que no logra como mantener una conversación adecuada y al final prefiere llegar a un momento como de mutismo, que la persona no quiere expresarse, porque es tanta la vergüenza que genera el no poder tener como esta conversación de manera fluida, que prefieren simplemente dejar de tener o de vincularse socialmente. ¿Ya? Y ahora que ya vimos estas demencias, y vamos a ver mañana, qué es lo que pasa muchas veces con las demencias, que uno como que puede buscar en internet lo que son, pero no sabe cómo abordar ciertas cosas. Entonces mañana lo que vamos a ver va a ser el SPCD, los síntomas psicológicos y conductuales de las demencias, y vamos a ver qué se puede hacer, cómo manejar ciertas cosas. Porque aunque muchas veces la salida fácil y rápida son los medicamentos, existen otras formas de sobrellevar ciertas cosas asociadas a la demencia que no van a requerir la medicación. Quizás van a requerir algunos cambios dentro de la casa o van a requerir que yo quizás tenga otro tipo de actitud en el momento del cuidado, pero se pueden ir modificando de cierta manera. ¿Ya? Y si tienen alguna consulta, ahí está mi correo, tvlargacampos@uc.cl. Espero que les haya quedado muy claro. Terminé muy cansada. Sí. No, oye, increíble, te pasaste. Tenemos muchas dudas acá que nos han ido compartiendo nuestros amigos. No. Voy a acercar la lámpara. Sí, obvio. Le agradecemos a Tabita igual y a todos ustedes que se han conectado con nosotros. Es un tema muy interesante, que tenemos muchas dudas y consultas de cómo afrontarlo, qué factores se han ido desencadenando. También hay personas que han ido escribiendo acá sus experiencias o incluso situaciones que han visto en sus cercanos o personas que conviven a su alrededor. Y mira, de hecho tenemos a Rosa Sandoval que nos dice que su papá de 85 años tiene Alzheimer de hace 17. Wow. Mucho tiempo con Alzheimer. También tenemos a Ingrid González que dice, acá ya para comenzar con las preguntas, para que nos puedas ir respondiendo, Tabita, ¿cómo se manejan los episodios de crisis familiares con demencias como Alzheimer? Ya, eso yo creo que va a ser una temática que voy a poder contestar mucho mejor mañana, porque los episodios de crisis van a depender netamente del síntoma que tenga la persona. No es lo mismo que se maneja, por ejemplo, si la persona se pone agresiva, a que si la persona esté teniendo una alucinación o un delirio, ya, o si la persona se encuentra agitada. Uno hace intervenciones que se consideran como psicosociales. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a haber una parte que quizás va a requerirse la medicación sí o sí. O sea, la persona, por ejemplo, está teniendo un delirio y en realidad el delirio ya no se puede manejar de una manera como que la familia no puede manejar, entonces se va a requerir la medicación, un antipsicótico. Pero en otros casos, uno puede armar redes. Si la persona en realidad, por ejemplo, empieza con este tema de querer irse de la casa, de querer salir, ok, ya, vamos a salir a cierta hora del día, vamos a ir al parque. Y uno lo que muchas veces hace de manera incorrecta y se hace por vergüenza, y en ese sentido lo comprendo mucho, es no avisar a las personas que viven alrededor. Entonces, una de las cosas que se puede hacer muchas veces es avisar, por ejemplo, al caballero del almacén, que uno lo hace con los delirios de robo, por ejemplo,
Me acuerdo de un caso que una vez me contaron, de una señora que tenía delirio de robo, entonces no quería ir a comprar al almacén. Entonces lo que hacía la familia le dijo al caballero del almacén, vamos a dejar ir a comprarla, pero nosotros le vamos a pagar. Entonces ya la señora no necesitaba dinero para ir a comprar, sino que ella iba y pedía y después la familia se hace intervención. Entonces en cada tipo de síntomas se pueden ir manejando de diferentes maneras. Avisarle a los vecinos, ¿sabe qué? Si mi hija, o sea, si mi esposa, si mi papá se va, puede como traerlo de vuelta. Incluso me acuerdo de un caso de una persona que se ponía muy agitada en su casa porque no reconocía su ¿Ya? hogar. Y ella Mm, quería irse para la casa. Entonces, ¿qué hicieron? Hablaron con el vecino. Entonces, cuando la mamá se quería ir, ya, no para la casa. Y se iba a la casa del vecino, el vecino la cuidaba un rato, y cuando se calmaba, volvía a su casa. Entonces, uno se va súper, armando de redes precisamente para ir manejando este tipo de situaciones. de acuerdo. Mira, Tabitha, igual tenemos más preguntas. Ingrid también Dale, nos dice, tengo todo el tiempo. ¿solo los, súper. Dice, ¿solo los gerontólogos pueden diagnosticar las demencias? Buena No, pregunta. en realidad, como la manera correcta en que se debería diagnosticar una demencia, y digo Ujú. de la manera correcta porque no siempre funciona así, es a través de un neurólogo. ¿Por qué razón? Ya. Porque por un lado el neurólogo te va a mandar a hacer estudios cerebrales adecuados Ujú. y, y en ese sentido, y eso es muy bueno el comentario que acaba de aparecer, súper bien. ¿Por qué? Porque Sí. no todas las características de la demencia se producen por una demencia. Y yo sé que suena por un poco Mm, trabalengua, pero por ejemplo, una persona puede tener características de una demencia y tener una infección urinaria. Una persona puede tener oh, características de demencia y tener un trastorno mental. Yo tengo una paciente que al principio toda la familia decía, ella tiene un Alzheimer, tiene un Alzheimer. La empecé a evaluar y lo raro que encontré es que la persona se olvidaba de cosas pero las recuperaba, cosa que una persona con Alzheimer no hace. Y que era lo que ella tenía, era que una situación emocional la había marcado tanto que había perdido como un espacio grande de recuerdo en su memoria. Entonces, es importante que un neurólogo en realidad haga el diagnóstico, porque el neurólogo lo que le va a hacer es mandarlo a hacer cierto escáner, estudio, ciertas evaluaciones que en realidad claro. no son exámenes, sino que en realidad son responder como ciertos cuestionarios, y la persona va a lograr decir como no, en realidad esta persona tiene otro tipo de enfermedad cerebral, puede tener incluso un tumor y no ser una demencia, o en realidad tiene una demencia. Ya. O sea, es la persona encargada el neurólogo. Sí. Súper. Mira, Rosa Sandoval Espérame, nos aunque pregunta si. un detallito, aunque en algunos Sí. casos, algunos médicos generales, por Ujú. ejemplo, de atención primaria, yo no estoy del todo de acuerdo, pero pueden llegar a diagnosticar, porque un ¿Ya? detalle no menor es que la enfermedad de Alzheimer, aunque a la persona le hagan escáner, resonancia, no va a salir nada, porque la enfermedad de Alzheimer solamente se diagnostica al principio por características clínicas. No es como la demencia Ya. vascular o la demencia por cuerpos de Lewy que tú le vas a mandar a hacer un escáner Ujú. y ahí va a aparecer todo lo necesario. En el Alzheimer la persona le vas a hacer un escáner y no va a aparecer nada. Ya. Súper. Ahí quedó clarísimo. Mira, Rosa nos pregunta si las personas que tienen Alzheimer también pueden darle Parkinson. O sea, Que quizás a una persona le puede dar Parkinson, a cualquier ser humano del universo le puede dar Parkinson, ¿ya? ujú. Pero cuando la persona en realidad empieza, o sea, en el fondo, si se produce primero el Alzheimer, y posteriormente empiezan a presentarse como estos como síntomas parkinsonianos, en realidad ¿Ya? suena más como a una demencia quizás mixta, que es un tipo de demencia, cuando se están Mm, presentando dos demencias al mismo tiempo, a que una demencia de Alzheimer con características de Parkinson. ya, ¿Me entiendes? Como que no sí, es habitual que una persona con Alzheimer como que empiece a tener temblor de mano o empiece a tener como ese tipo de características. clarísimo. Mira, nos dice Ingrid también si son hereditarias las enfermedades como las demencias. Ya. Yeah. Cuando uno habla de la genética en general, existen genéticas deterministas y genéticas, vamos a decir, como probabilísticas. O sea, que existe una probabilidad de que alguien tenga. Por ejemplo, Ujú. una persona que tiene esquizofrenia, existe una alta probabilidad de que su hijo o hija tenga esquizofrenia.
Ya, pero eso no es determinante. Eso quiere decir que puede tener un hijo con esquizofrenia como puede que no. Lo que pasa con las demencias es algo probabilístico. Si tú tienes un familiar con demencia, tu papá o tu mamá, lo más probable es que tú como hijo tengas, pero eso no es determinante. No es algo que Ya, sí o sí va a pasar. súper. Y también Rosa nos pregunta si es lo Oh, mismo esto con la arteriosclerosis. ¿qué cosa es lo mismo? Vamos a meternos al tiro interno. Arteriosclerosis. Yo sé Mira, que la en palabras arteriosclerosis tiene sencillas, que ver con la demencia vascular. sí, porque en palabras sencillas la arteriosclerosis es la acumulación de Menos mal que eres tejido enfermera. graso. Sí, si es como el tejido graso o como el consumo de, como alto en alimentos ricos en grasa y grasa saturada y ese como material dañino, por así Dañino. decirlo, se acumula en las arterias. Claro, entonces, probablemente esta pregunta salió en ese momento. Si Como en la la parte de la arteriosclerosis demencia vascular, en la vascular, enfermedad isquémica. sí, claro. Si es lo Claro, mismo o lo no. que pasa es que no puedo decir que es lo mismo o no, porque es como si esta enfermedad isquémica reuniera como a una serie de grupos. Entonces, quizás dentro como de esta enfermedad isquémica, posiblemente está la arteriosclerosis, que implicaría que la persona en realidad, el flujo sanguíneo no puede como pasar por esa zona, pero también está la posibilidad de que el flujo sanguíneo no pase porque la persona le dio un aneurisma, que no sería Pero lo mismo podría, que una... pero, Claro, pero en el podría ser fondo un la factor de riesgo. exactamente, o sea, si la persona Ya, tiene una arteriosclerosis, lo más probable, bueno, en realidad no quiero hablar de probabilidad, pero existe la posibilidad de que la persona tenga una demencia vascular, de que pueda llegar a ok. tener una demencia vascular. Ok, mira, también nos preguntan a qué edad, a qué edad pueden dar estas enfermedades. A ver, existen enfermedades que se pueden, demencias que se pueden dar antes de los 65 años. Por ejemplo, una demencia frontotemporal de variante frontal habitualmente aparece antes de los 65. Y existe un tipo de demencia Mm, de tipo Alzheimer que se llama de inicio temprano, de inicio precoz, que aparece antes de los 65 años. Y lamentablemente, en la mayoría de veces avanza más rápido que si la persona fuera mayor. súper. También mira, Rosa nos comenta de que ella conoció a un señor que fue muy educado, leyó libros, atletas como él solo, y luego le dio Alzheimer. Mira, increíble. Sí, lo que O sea, pasa hay es casos que igual. exactamente, uno puede hacer muchas cosas como para intentar tener como la mayor reserva como cognitiva, intentar vivir lo más saludable, como para tener un buen envejecimiento. Pero la verdad es que las demencias es como decimos en el lenguaje chileno, el juego de la viroca, al que le toca, le toca. Y uno Claro. muchas Y eso veces, igual hablaba mucho. en ese sentido igual uno puede, no quiero decir que no sea beneficioso como hacer actividad física y leer libros, porque eso lo que va a generar es que la demencia o los síntomas no se presentan tan rápidamente como se podrían generar en alguien que tenga una salud quizás más deteriorada físicamente. Pero en ese sentido, hacer puzzles, rompecabezas, crucigramas, no va a generar que la persona no tenga un Alzheimer. No hay manera de salvarse del Alzheimer. Claro. Al Y es un final, poco volviendo a lo que comentaste que era azaroso. exactamente. Las demencias son azarosas. Es obvio que si yo tengo una pésima como salud y en realidad me dedico a comer puras grasas, lo más probable es que vaya a darme algo al colesterol, algo vascular, es lógico. Pero no todas las Sí. personas con una enfermedad vascular le va a dar una demencia vascular. Entonces hay algo que Mira, queda igual, precisamente al azar. claro. Y que no está ni siquiera en nuestras manos. O sea, podemos hacer cosas en beneficio de, pero que tampoco está netamente en nuestras manos. Exactamente, no es Mira, determinante. sí, Ingrid nos pregunta si las depresiones podrían derivar en demencias. Sí, yo les hablaba en un momento de las categorías de la demencia secundaria. Una de las como demencias por depresión están dentro como de estas demencias secundarias, porque en realidad su origen no es algo cerebral, pero la persona al Ajá, nivel como de deterioro puede llegar a tener una demencia, lamentablemente. ya. O sea, puede ahí Incluso desencadenar algo. sí, incluso un término como de estadística, que una persona tiene, se presenta como su primera depresión en la adultez mayor, existe gran Ajá. probabilidad de que la persona tenga una demencia.
Mira, ¿hay más preguntas que podríamos contestar? Sí, Dale. mira, Ah, la Vania Valinia. Barini. Ella trabaja Sí. también en la Municipalidad de Padre Hurtado. Oh, genial. Mira, nos pregunta si la fase primaria progresiva podría partir en edades más o menos jóvenes y si en edades avanzadas existe una terapia que permita retrasar todo este proceso. A ver, sí, la afasia primaria progresiva puede existir en edades más jóvenes, lamentablemente. Porque en realidad depende Mm, netamente como del cerebro. O sea, lo que pasa es que las afasias en generales son como, lo que significa en pocas palabras la afasia es que la persona ha perdido como ciertas funciones lingüísticas. Entonces se producen afasias como de escritura, del habla. Entonces eso no depende como de la edad que la persona en realidad tenga. Una persona puede tener una afasia de no poder, incluso les recomiendo buscar en YouTube. Hay ejemplos de personas que tienen afasia, cosa de que uno pueda como ver en realidad mejor lo que es una afasia, y la persona no logra verbalizar bien. Y la persona puede tener ya, 40 años y tener una afasia. Y en ese sentido, con respecto a las edades avanzadas, yo recomiendo full a los fonoaudiólogos, full, de verdad. Son unos grandes aliados, de verdad. Porque muchas veces te enseñan a poder verbalizar, por ejemplo, mejor las cosas, lo cual no va a implicar que quizá la persona vaya a recuperar como estaba antes, pero sí el proceso va a ser un poco más largo. La persona, ya. por ejemplo, tu familiar te va a durar más tiempo, que eso en realidad es lo que los familiares mayormente anhelan. Su- Súper, queremos que nos acompañen eternamente. Mira, Camila Galás dice que su abuelo con Alzheimer, que tiene 86 años, sufre de insomnio. ¿Y cómo puede abordar este problema a su cuidadora? Ya que sin ellos no puede dormir. Es importante, es algo que ocurre muy frecuentemente. O sea, no es que quiera como dejarlo así como con la duda, pero es un tema que vamos a tocar mañana, porque Ya, depende mucho de hasta dónde hayan llegado ellos como familia para hacer, porque muchas veces lo que es una simple cosa, como de repente poner cortina oscura, genera que la persona en realidad logre dormir como bien. Pero si ya un ya. problema que en realidad la familia hizo todo tipo como de arreglo, que vamos a tener que recurrir a pastillas, ya sea una sopinclona, ya sea otro tipo como de medicamento, ya sea sedante o inductor de sueño, para que la persona en realidad logre dormir bien. Ya, o sea, aparte de la higiene del sueño, ya recurrir como a medidas farmacológicas, pero que lo vamos a ver en detalle mañana. Mira, Rosa Sandoval dice que en su experiencia con la demencia no hay que aislarlo, sino que tratarlo con mucho cariño, comprensión, nunca corregirlo, hacerlo partícipe de todo, y eso es lo que a ella le ha funcionado con su papá, y que gracias a Dios ha pasado todas estas etapas que tú comentabas, Tabita, y además solo le dan 125 miligramos de quetiapina. Súper bien. Yo, en realidad va a ser Mm. algo de lo que vamos a comentar mañana, pero una de las peores ¿Ya? cosas que uno puede hacer con su familiar con demencia es llevarle la contraria. ¿Por qué es Ya. lo peor? Porque en realidad la persona no logra recuperar el recuerdo, de verdad no logra acceder a él. No es que voluntariamente la persona actúe así, no, de verdad. Esto yo siempre decía a las cuidadoras cuando yo hice un curso de cuidadores, piensen esto, piensen en Ujú. que yo tengo a alguien al lado que yo creo que está ahí, y yo lo veo y yo lo veo. Por más que a mí me digan que no es real, para mí es real, lo estoy viendo. Entonces eso pasa con las alucinaciones, con los delirios. Si yo me despierto un día y veo gente que en realidad no reconozco, no sé quiénes son, es obvio que me voy a alterar. No voy a pensar, oh, me vinieron a ver, son súper buena onda. No, lo primero que voy a Claro. pensar es que me van a atacar, me van a hacer daño. Porque es lo que uno Mm. piensa, uno, un ser humano normal, uno cuando se encuentra frente a un lugar desconocido, algo desconocido, uno no piensa lo mejor, piensa lo peor. Entonces, Claro. cuando uno logra ponerse en los pies de la persona que tiene una demencia, de que de verdad no tiene idea quién yo soy, que no sabe por qué ella no encuentra la plata en su monedero, si ella lo dejó bajo el colchón y no está bajo el colchón, yo voy a pensar que mi pensamiento es el real, no voy a pensar en otras Claro. posibilidades. Sí, ahí sería como un llamado a empatizar igual en cómo me sentiría yo en la situación de esta Es la demencia o este persona Alzheimer. exactamente cuando ya empiezo a perder recuerdos, cuando quizás no puedo controlar si quiero ir al baño, no quiero ir al baño y de repente alguien llega y me cambia el pañal, pero sin ninguna delicadeza, es obvio que voy a reaccionar mal porque alguien está invadiendo mi privacidad. Tengo pudor, Claro, todo esto siempre lo hice sola y de repente alguien me viene a cambiar el pañal cuando se le da la gana sin ni siquiera preguntarme o de repente llegan, me abren la puerta cuando estoy en el baño.
¿A quién le gustaría que le abrieran la puerta cuando está en el baño? A nadie, porque es una Sí, zona. Entonces, uno tiene que tener esos cuidados para tratar con empatía y comprensión a la persona que yo estoy cuidando. así es. Mira, Tabita, Alexandra nos pregunta algo que igual nos puede llamar mucho la atención y que quizás nos va a hacer como ruido a veces y dice, ¿cuántos años puede eventualmente durar una persona con estos tipos de demencias? Eso, en el caso de la demencia vascular, específicamente, es un poco complejo de contestar, por lo mismo que yo le he explicado, porque no va a ser lo mismo tener una demencia por multiinfarto, donde la mayor parte de tu cerebro ya se vio como deteriorada, hay que una persona que en realidad Claro. la zona ya ha sido súper chiquitita. Pero en el caso de las Ujú. demencias, por ejemplo, del tipo Alzheimer, una persona con Alzheimer puede desde los 5 años hasta durar 20 años. Va a depender Wow. mucho como del nivel educacional que haya tenido, del cuidado que se le entregue, en el fondo, no sé por qué tantos síntomas, por ejemplo, anímicos se presenten. Si la persona en realidad está súper depresiva, es difícil que viva tanto tiempo en comparación con una persona que en realidad se mantiene con ánimo, realiza actividades, participa, por ejemplo, socialmente, que eso es un gran beneficio Mm, en comparación con una claro, persona que está súper aislada. Y claro. las demencias, por ejemplo, frontotemporales, pueden durar entre 5 y 7 años, lo mismo más o menos con la demencia de cuerpos de Lewy también. Es una demencia que la persona dura un poco de menos tiempo con una enfermedad de Alzheimer. Claro, y me imagino que esto igual se suma a las comorbilidades que la persona tenga, o sea, si hipertenso, diabético, asmático, Exactamente. Porque se van a súper. ir deteriorando mucho más el organismo. A ver, claro, por supuesto. Mira, Sandra nos pregunta que si las jaquecas reiteradas podrían provocar algún tipo de demencia. Mentiría si hubiera una respuesta, pero pensando en cómo funciona nuestro cerebro, eso va a Ujú. depender mucho de las jaquecas, porque en realidad si tus jaquecas te hacen como, o sea, si tus jaquecas llegan a tal nivel de que tu funcionamiento cerebral se empieza a ver afectado, por lógica puedes tener una demencia. Cualquier cosa que genere un deterioro en tu cerebro te puede llevar a una demencia, ya sea el Ya. alcohol, ya sea el VIH, ya Ujú. sea de verdad las caídas, los golpes constantes, una persona que boxea y que habitualmente como que puede recibir algún tipo de Mm, golpes o caída, puede llegar a tener una demencia. súper. Mira, Ingrid igual nos comenta aquí, excelente tema, qué tema más importante, porque claro, no sabemos muchas veces cómo abordarlo. Rosa aquí nos dice buenas tardes, muchas gracias, nos dice Varinia. Y mira, quería igual aprovechar de comentar de todos los links y todas las bibliografías que tú nos comentaste, vamos a hacer como un compilado y lo vamos a publicar mediante este medio, ¿ya? Para que todos los Ah, que nos súper. vieron, sí, todos los que nos vieron y que nos preguntaron o que tengan dudas o quieran como profundizar mucho más en este tema, vamos a dejar las referencias acá. ¿Ya? Yo igual tengo un libro que es como un manual que está enfocado a familiares para saber cómo tipos de demencia, es más bien como una guía básica que te pregunta como de todo. Creo que por la luz no se va a ver mucho, así. Y que con María José lo vamos a compartir. Ya, ahí, Oh, creo qué que se ve un poco. genial. Ah, sí, sí, lo Sí, conozco. bien explicado como con peras y manzanas para que todos podamos acceder a este tipo de información. Así que te queremos agradecer mucho, mucho, Tavita, por este tema. Esperamos igual mañana que se puedan conectar, podamos responder las preguntas que quedaron afines al tema de mañana, porque no sé si quedan algún otro tipo de preguntas por ahí dando vuelta que podamos responder ahora asociadas a este tema. Parece que no. No Igual sé. quiero darle las gracias a la María José, que está detrás de todos estos banners y estos anuncios, María José, para que te hagas Sí, súper presente con chica. nosotros. Ahí está la María José. Uh, Hola, hola a todos. Bueno, les quiero dar las gracias a Tabita y Daniela también, ¿cierto? Estuvo Tabita increíble, muy interesante tu taller, ¿cierto? Muchas preguntas, la gente comenta bastante, muchos corazones también, harta participación de las cuidadoras, así que te felicito. Bueno, y como ustedes mencionaban también, mañana Tabita va a estar presente con un nuevo taller. Todas las preguntas que quedan pendientes se van a responder mañana. Así que los esperamos. Yo estoy muy contenta con el resultado. Hemos aprendido bastante, ¿cierto? Acerca de los tipos de Sí. demencia. Mañana vamos a aprender cómo manejarlo.
y nos esperan un par de talleres más, porque son 4 talleres en total, así que va a estar bastante interesante. Y con esto creo que nos despedimos. Chiquillas, les agradezco mucho, Sí, así que con las manitos arriba nos vamos a despedir para cerrar el taller. Muchas gracias, nos vemos. nos vemos.